segunda sesión hemos aprendido cómo diseñar estrategias alineadas con los objetivos del negocio, cómo medir su desempeño. Hoy vamos a dar un paso más, vamos a aprender a diseñar, analizar, mejorar procesos logísticos utilizando herramientas concretas que les van a permitir también detectar desperdicios, reducir tiempos, estandarizar procedimientos y en general optimizar la operación para que agregue más valor. Esta es la acción en la que pasamos de pensar estratégicamente a entrar al nivel táctico y operativo de la mejora continua. Y antes de sumergirnos en el nuevo contenido de hoy, me gustaría siempre hacer una breve parada para recordar lo que vimos en las sesiones anteriores. Esto no es un simple repaso, sino una forma también de conectar todo el conocimiento, asegurarnos también de que cada sesión se construya sobre la anterior, como piezas de rompecabezas que van tomando forma. Y en nuestra primera sesión nos concentramos en los fundamentos de la cadena de suministro. Definimos qué es exactamente y repasamos sus procesos clave: abastecimiento, transformación, almacenamiento, transporte y distribución. Descubrimos que la logística no es un área aislada, sino es un habilitador estratégico de la competitividad de cualquier empresa. Vimos cómo la logística bien gestionada puede reducir costos y mejorar la rentabilidad, pero también cómo los problemas en compras, en inventarios o transporte pueden convertirse en cuellos de botella que afectan el negocio. También analizamos los ejemplos concretos, el caso del comedor y la logística tras una pollería, y también pudimos diferenciar la logística de entrada y la logística de salida. Y en la segunda sesión entendimos un poco el terreno de la estrategia, hablamos qué es realmente una estrategia de cadena de suministros, importancia de estar alineado con la estrategia global de la empresa, estudiamos los 3 niveles de planeación: estratégico, táctico y operativo, entendiendo que cada uno tiene un horizonte temporal y un nivel de decisión diferente, pero que los tres deben estar integrados. También analizamos las prioridades competitivas: costo, calidad, tiempo, flexibilidad, servicio y sostenibilidad, entendiendo que ninguna empresa puede competir en todo a la vez y que debe elegir dónde quiere ser la mejor. Y finalmente, aplicamos estos conceptos en un caso práctico como una matriz de control, donde identificamos procesos, responsables y fechas de cumplimiento. Y hablamos de la importancia también de medir resultados para tomar decisiones basadas en datos. Lo que quiero que retengan es que en estas dos primeras sesiones sentamos las bases. Primero tenemos el motor de la cadena y luego aprendimos a usarlo estratégicamente para alinearlo con los objetivos del negocio. Con esto ya repasado, ya tenemos el contexto claro de dónde venimos y por qué es importante lo que vamos a ver hoy. Lo que sigue es definir los objetivos de aprendizaje de esta tercera sesión. Esos objetivos son como nuestro mapa de ruta. Nos dicen qué vamos a aprender, qué competencia vamos a desarrollar, y cada sesión tiene que tener un propósito claro. Y en esta tercera sesión, nuestros objetivos de aprendizaje son 4, que van desde lo conceptual a lo práctico. Primero vamos a explicar qué son los procesos de cadena de suministro y cómo se relacionan con la cadena de valor. No se trata solo de listar tareas. Vamos a entender cómo cada proceso contribuye al resultado final que recibe el cliente y por qué es importante ver la cadena de suministro como un sistema integrado. Segundo, vamos a diseñar diagramas de procesos logísticos, utilizando diagramas de bloque y de flujo. Esta es una de las partes más potentes de la sesión porque aprenderemos a visualizar el trabajo, a poner en papel de lo que ocurre en la operación. Cuando podemos ver el proceso, es mucho más fácil también identificar los cuellos de botella, la duplicidad y la oportunidad de mejora. Tercero, también es que vamos a aplicar herramientas de mejora continua. De hecho, ya vimos 3 en la clase anterior, como era Pareto, el diagrama de Chikawa o de causa-efecto, el benchmarking, y también vamos a ver lo que son los histogramas y los gráficos de control. Estas herramientas no son teoría abstracta, sí, también son instrumentos que uno en materia de supply lo utiliza día a día para mejorar la operación. Y finalmente vamos a evaluar oportunidades de optimización, buscando reducir tiempo, eliminar desperdicios, también estandarizar procesos. Y esta última parte es clave porque nos lleva a pensar también como un ingeniero de procesos, donde no solamente vamos a ver el problema, sino que vamos a proponer soluciones. Y al final de la sesión, la idea es que no solo entiendan el concepto de cada proceso logístico, sino que puedan atestarlo gráficamente, analizarlo críticamente y proponer también mejoras con fundamento técnico. Ahora que ya tenemos claros los objetivos, vamos de lleno a la sesión. Hoy vamos a trabajar con una de las herramientas más poderosas para visualizar la cadena de suministro, el diagrama de bloque.
Este tipo de diagrama nos permite ver de manera simple y ordenada los principales procesos que forman parte de la supply chain management. Piensa que la cadena de suministro es como una gran orquesta. Tenemos abastecimiento, producción, almacenamiento, transporte, distribución, servicio al cliente, y cada uno de estos procesos es como un instrumento que tiene que sonar en el momento justo para que la melodía sea perfecta. Y lo que haremos en esta sesión será aprender a representar gráficamente esos procesos para analizarlos, y cuando logramos ver el proceso completo de un solo esquema, se vuelve mucho más fácil plantear alternativas de mejora. Si se fijan en el gráfico que tienen en pantalla, aquí vemos representado un flujo típico de una empresa. Empezamos con el pronóstico de ventas o demanda, que es el punto de partida de cualquier cadena. A partir de ahí vamos a definir los inventarios, también vamos a planificar las compras, vamos a coordinar el transporte, vamos a mover materiales hacia el almacén. Y luego también viene etapa de producción o elaboración, que va a convertir insumos en producto terminado, y después el producto pasa al almacén de producto terminado, vuelve a pasar por transporte y llega a la distribución para finalmente cerrar el ciclo verificando la satisfacción del cliente. Si se fijan, es un ciclo completo que conecta desde el primer rato de demanda hasta la retroalimentación final del cliente. Todo esto lo vamos a desmenuzar hoy para que puedan no solo entendernos, sino diseñarlo y mejorarlo en sus propias operaciones. Ahora que ya hemos visto de forma general cómo se conectan los procesos de la cadena de suministro y entendimos que todos ellos forman un flujo continuo que empieza con la planificación y termina en el cliente, vamos a profundizar un poco más el concepto de qué es proceso. Porque si queremos optimizar la cadena de suministro, lo primero en comprender es justamente la definición de un proceso, cómo está compuesto, qué lo hace eficiente o ineficiente. Ese es el primer paso para poder rediseñarlo y mejorarlo también de manera sistemática. ¿Y qué son los procesos? Cuando hablamos de procesos dentro de una empresa, nos referimos también a un conjunto de tareas que no ocurren de manera aislada, sino que están lógicamente relacionadas. Estas tareas consumen recursos como tiempo, dinero, materiales o tecnología, y su objetivo también es producir un resultado específico que aporte al cumplimiento de los objetivos de la organización. Y si lo pensamos también de esta forma, cada proceso es como una pequeña fábrica dentro de la empresa. Toma algo de entrada, puede ser también la información, un insumo, una orden de trabajo, lo transforma de alguna manera y produce una salida que tiene más valor que la entrada original. Esta salida puede ser un producto, un servicio, un reporte o una acción concreta que va a habilitar el siguiente paso de la cadena. Y cuando los procesos están bien diseñados, generan valor de forma eficiente, minimizan desperdicios y facilitan que toda la organización funcione como un sistema. Pero si están mal diseñados, generan cuellos de botella, duplicidad de esfuerzos, pérdidas de tiempo, y por eso es tan importante aprender a verlos, a analizarlos y a rediseñarlos cuando sea necesario. Y durante esta sesión vamos a enfocarnos en entender cómo mapear procesos logísticos y cómo transformarlos en flujos claros y optimizados para que sean una ventaja competitiva para la empresa. Ahora que hemos entendido qué es un proceso y que cada uno de ellos es como una pieza dentro de la maquinaria de la empresa, vamos a dar un paso más. No basta con ver los procesos de forma individual, necesitamos ver cómo se conectan entre sí para formar algo más grande, la cadena de valor. Y es aquí donde entra la visión sistémica de la logística, entender que cada proceso está relacionado con otro y que si uno se detiene o funciona mal, va a afectar a todo el flujo. Vamos a ver ahora cómo los procesos logísticos están entrelazados para generar valor de principio a fin. Cuando hablamos de procesos logísticos dentro de una organización, no podemos analizarlos de forma aislada. Todos ellos, desde compras hasta distribución, forman lo que se denomina cadena de valor. Si imaginamos una cadena física, cada eslabón representa una actividad que agrega valor. Si uno de esos eslabones se rompe o se debilita, toda la cadena va a perder fuerza. Lo más importante de esta idea es entender que las actividades no son independientes, sino que son interdependientes. Es decir, que lo que ocurre en compras impacta en inventarios, lo que pasa en inventarios también te va a afectar a producción, y lo que sucede en producción también va a influir en transporte y distribución. Todo va a estar conectado. Además, para que esta cadena de valor funcione de forma eficiente, los procesos también deben estar integrados. No sirve de nada que cada área de trabajo eh,
trabaje con su propio sistema y su propia información, o esos datos no se van a comunicar entre sí. Y es ahí donde entra la tecnología, ¿no? Herramientas como los sistemas de ERP, que son Enterprise Resource Planning, permiten que toda la organización comparta la misma información en tiempo real. Esto significa que si el área de ventas registra un pedido, compras también lo va a ver de inmediato, producción puede programarlo y logística puede preparar el despacho sin perder tiempo. Sin integración, la cadena en realidad se vuelve lenta, aparecen duplicidades, errores, cuellos de botella. Con integración, la empresa es capaz de reaccionar rápido a la demanda del cliente y sobre todo de aprovechar oportunidades de mercado. Quiero que piensen en esto como un sistema nervioso. El RP es el cerebro que coordina todas las áreas y les dice qué hacer en el momento justo. Sin ese sistema, las áreas trabajarían a ciegas. En resumen, los procesos logísticos forman la espina dorsal de la empresa y cuando los unimos en una cadena de valor bien integrada, logramos que el negocio sea más eficiente, más competitivo, más orientado también al cliente. Ya vimos que los procesos logísticos no están aislados, sino que se conectan para formar la cadena de valor. Ahora vamos a profundizar también un poco más y visualizar cómo se estructura esta cadena dentro de una empresa, porque no se trata de que existan procesos, sino de que estén ordenados, alineados y apoyados por otros procesos complementarios. Lo que veremos en la siguiente lámina es cómo cada eslabón de la cadena de valor contribuye también a transformar los requerimientos del cliente en resultados que generen satisfacción, y esta visión nos ayuda a entender en qué punto de la cadena se generan los cuellos de botella y dónde podemos intervenir para mejorar. Y aquí en esta lámina lo que estamos viendo eh, es una representación completa de una cadena de valor de una empresa, desde el momento en que el cliente genera un requerimiento hasta que recibe el producto o servicio final. En la parte central observamos también los procesos principales de cadena: compras, recepción, almacenaje, factura, almacenamiento de producto terminado, distribución, transporte y finalmente la comercialización. Estos procesos son el corazón de la cadena de valor, porque convierten insumos en productos terminados que cumplen con lo que el cliente espera. Y en la parte superior vemos los procesos de gestión. Estos son como el sistema de dirección de la empresa, el tratamiento estratégico, la revisión por dirección, la auditoría interna, la gestión de acciones preventivas y correctivas. Son procesos que aseguran que toda la cadena se mantenga alineada con los objetivos de calidad y mejora. Sin ellos, los procesos operativos perderían coherencia y cada área podría trabajar en direcciones distintas. En la parte inferior tenemos los procesos de apoyo. Son aquellos que no entregan directamente valor al cliente, pero hacen posible que los procesos principales funcionen correctamente. Y aquí encontramos recursos humanos, seguridad, mantenimiento, gestión de la calidad, comunicación, tecnología de información e incluso gestión ambiental. Son como soporte vital que mantiene el funcionamiento de la cadena. Un punto importante es que todo este esquema está enmarcado por un ciclo de mejora continua. La idea es que cada vez que recorremos esta cadena podamos detectar oportunidades para poder optimizar, eliminar desperdicios y responder mejor las necesidades del cliente. Si se fijan en las flechas que van de izquierda a derecha, el cliente no está al final, también está al inicio. Eso significa que la cadena de valor empieza escuchando al cliente y termina asegurando su satisfacción. No diseñamos procesos para producir por producir, también es para cumplir con lo que el cliente necesita de la manera más eficiente posible. En resumen, esta lámina nos enseña que la cadena de valor no es solo una secuencia de actividades, sino un sistema integrado donde todos los procesos principales de gestión y de apoyo trabajan juntos para generar satisfacción y fidelidad al cliente. Vamos a ver la cadena de valor de manera global, integrando los procesos de gestión y los procesos principales y los apoyos. Sin embargo, para profundizar este concepto es útil desglosarlo con un modelo muy conocido, el modelo de Michael Porter, que clasifica las actividades primarias y de soporte, que nos ayuda a visualizar dónde se genera el valor dentro de la empresa. Y en esta lámina vamos a ver un esquema que divide todas esas actividades y nos muestra cómo contribuyen de manera directa o indirecta a crear valor y en última instancia generar margen para la organización.
Lo que tenemos aquí es el famoso modelo de cadena de valor de Porter, que es una herramienta poderosa para analizar dónde y cómo la empresa genera valor. En la parte inferior, que está como un color amarillo oscuro, vemos las actividades primarias, que son las que están directamente involucradas en la creación del producto o servicio. Empiezan con la logística interna, incluye todo lo relacionado con el almacenamiento de materias primas, la recepción de insumos, control inventarios y todo lo necesario para que la producción pueda iniciar sin interrupciones. Luego están las operaciones, que es el corazón del proceso productivo. Aquí se transforman los insumos en el producto final. Puede ser el montaje, el ensamblaje, el procesamiento, cualquier actividad que convierta materiales en bienes terminados. Después viene la logística externa, que es la encargada de procesar pedidos, preparar despachos y asegurarse de que el producto salga de la empresa de forma ordenada. La siguiente actividad es marketing y ventas, que incluye desde la fuerza de ventas, promociones, publicidad, cualquier actividad que logre colocar el producto en el mercado y convencer al cliente a adquirirlo. Y finalmente tenemos el postventa, que es vital para asegurar satisfacción y fidelidad del cliente. Aquí entran actividades como soporte técnico, gestión de reclamos, reparaciones, mantenimiento y seguimiento de la experiencia del cliente, ¿no? En la parte gris, que es la parte superior, están las actividades de soporte, que aunque no participan directamente en la creación del producto, son fundamentales para que todo funcione bien. La infraestructura de la empresa incluye finanzas, planificación, la dirección general, la relación con inversores. La gestión de recursos humanos asegura que tengamos el personal adecuado, capacitado y motivado. El desarrollo de tecnología impulsa innovación, diseño de productos y mejoras de procesos. Y finalmente las compras son clave para asegurar que todos los insumos, los equipos y servicios que necesitan las empresas se adquieran también de forma eficiente y a mejor costo. Algo muy importante de este modelo es que ambos lados vemos la palabra margen. ¿Y qué significa, no? Que todas esas actividades, cuando se realizan de forma eficiente y coordinada, contribuyen también a generar rentabilidad. Si alguna de estas falla o es ineficiente, el margen de la empresa se va a reducir. En resumen, esta herramienta nos permite analizar de manera muy práctica dónde podemos intervenir para mejorar, reducir costos, optimizar tiempos, implementar valor percibido por el cliente. La cadena de valor de Porter es como un mapa que nos muestra en qué puntos vamos a poder generar ventaja competitiva. Ahora que ya entendemos el modelo de cadena de valor de Porter y cómo cada actividad primaria o de soporte contribuye al margen de la empresa, pasemos a algo más concreto, los procesos logísticos. Estos son la columna vertebral de la cadena de suministro porque son los que permiten que todo lo planeado y diseñado en papel se ejecute en el día a día. En la siguiente lámina vamos a ver de qué se tratan, cuál es su secuencia lógica y por qué son tan importantes para garantizar que el producto llegue al cliente en el lugar, en el momento y en las condiciones correctas. Y lo que vemos aquí es la esencia, que son el conjunto de actividades que permiten mover materiales, productos desde el proveedor hasta la empresa y desde la empresa hasta el cliente final. Fíjense en algo importante, los procesos logísticos no ocurren de forma aislada, todo empieza con demanda, porque no tiene sentido mover un solo camión si no sabemos cuánto debemos entregar. A partir de esa demanda vamos a gestionar inventarios para asegurar de tener el stock necesario en el momento preciso. Si hay algún quiebre de stock, el cliente queda insatisfecho, si hay exceso de inventario, movilizamos capital. Luego pasamos a compra de materiales y el transporte del proveedor, que está perfectamente coordinado para evitar retrasos. Una vez que los materiales llegan a la empresa, entran al almacén de materias primas, posteriormente se liberan para producción o fabricación, convirtiéndose en productos terminados, y luego van a ingresar a un almacén de productos terminados. Aquí nuevamente está la gestión, luego viene distribución y expedición, y finalmente también el ciclo se cierra con la entrega y verificación de la satisfacción del cliente, ya sea interno, como las áreas de producción o ventas, o externo como el cliente final. La retroalimentación de esta etapa es crucial porque nos permite también detectar cuellos de botella, medir indicadores de servicio y ajustar también los procesos para mejorar continuamente. Y si miran también el gráfico, vemos que estas etapas están dispuestas en forma circular porque el proceso logístico es un ciclo que nunca se detiene. Termina con la satisfacción del cliente, pero inmediatamente vuelve a empezar con una nueva demanda. En otras palabras, los procesos logísticos son el flujo vital de la empresa. Si se interrumpen,
La operación se va a paralizar, si se optimiza la empresa también gana agilidad y reduce también costos y va a mejorar la experiencia del cliente. Ya que entendemos que los procesos logísticos son el flujo vital que conecta proveedores, empresas y clientes en un ciclo continuo, vamos a profundizar en cómo los diseñamos. En la siguiente lámina vamos a ver cómo representar también estos procesos a través de diagramas de bloque que nos van a permitir a visualizar de manera clara la secuencia lógica de actividades y detectar oportunidades de mejora. Lo que tenemos en esta lámina es un esquema muy importante, el diseño de procesos. Representado un diagrama de bloques. ¿Por qué es importante representarlo así? Porque la cadena de suministro es un conjunto de actividades interdependientes y si no la vemos de forma visual es difícil detectar los puntos de mejora. El diagrama también nos ayuda a identificar dónde empieza y termina cada proceso, cuáles son entradas y salidas, dónde puede haber cuellos de botella. Y la secuencia que observamos va de izquierda a derecha, de forma lógica y encadenada. Empezamos como en el pronóstico y terminado también con lo que es el transporte y finalmente en el centro de este flujo vemos la producción o elaboración donde ocurre la transformación de insumos en producto terminado. Fíjense que este diseño tampoco es decorativo, ¿no? Sino es una herramienta de gestión, nos permite también documentar el proceso, estandarizarlo y sobre todo mejorar su eficiencia. Y al tener el flujo mapeado podemos preguntarnos qué actividades agregan valor, dónde hay desperdicio, qué podemos automatizar o simplificar, en otras palabras, diseñar los procesos logísticos en diagramas de bloques es el primer paso también para optimizar la cadena de suministro, porque nos da una visión sistémica de cómo fluye la información y los materiales dentro de la empresa. Ahora que entendemos cómo diseñar los procesos logísticos de manera local y visualizar su secuencia en un diagrama de bloques, vamos a dar un paso más y ver cómo se complejiza esta secuencia cuando nuestra operación es internacional. Las cadenas de suministros globales tienen muchas más variables, trámites aduaneros, transporte internacional, coordinación entre distintos países. Todo esto hace que el diseño del proceso sea aún más crítico porque cualquier error o retraso puede multiplicarse en coste y en tiempo. En la siguiente lámina vamos a ver un flujo de proceso logístico internacional que nos va a permitir visualizar de forma clara cómo se encadenan las actividades cuando trabajamos en mercados globales. Lo que observamos es un mapa mucho más completo de la cadena de suministro, pero ahora en contexto internacional. Fíjense que tenemos las mismas etapas ya conocidas, demanda, inventario, compra, y entran nuevos actores y nuevas complejidades. Una vez que realizamos compras internacionales, debemos gestionar aduanas en el país de origen, debemos asegurar que la mercancía pueda salir de ese país cumpliendo todos los requisitos legales. Luego viene el transporte internacional, que puede ser marítimo, aéreo, incluso multimodal, dependiendo de los tiempos y costos que maneja la empresa. Cuando la mercancía llega al país de destino, entra a aduanas nacionales y para su nación, donde se deben presentar documentos, pagar impuestos y cumplir con regulaciones. Una vez que pasa al transporte local, que la llevará a los almacenes de materiales o a la planta de producción, donde ocurre también la elaboración y posteriormente el flujo continúa hacia el almacén del producto terminado y desde allí a la distribución. Si la empresa exporta, se repite un ciclo de aduanas nacionales, transporte internacional, aduanas en el país de destino, transporte local y finalmente el ingreso a almacenes de clientes o tiendas en extranjero. Este diagrama es una radiografía de cómo fluye el producto en un contexto internacional. Sirve también para entender que en cada eslabón hay riesgos, hay tiempos, hay costos también que deben ser controlados. Desde demoras portuarias y sobrecostos de fletes a trámites documentarios, también pueden paralizar toda la operación. Y por eso, para diseñar un flujo internacional es una tarea estratégica. Nos va a ayudar a identificar de botella, a planificar tiempos de tránsito realistas, anticipar dónde debemos tener planes de contingencia. Cuando los estudiantes también logran ver esta visión de extremo a extremo, dejan de pensar solo en el almacén o transporte local, comienzan a también a comprender que la cadena de suministro es global y que cada decisión es un punto que afecta el desempeño en todo el recorrido hasta el cliente final. Ahora que ya entendemos cómo se ve este flujo de procesos logísticos internacionales de principio a fin, es momento de dar el siguiente paso. No basta con saber cómo funcionan, también necesitamos asegurarnos de que los procesos eh,
Tenemos que asegurarnos de que estos procesos estén en su mejor versión posible. La clave está en pasar de la simple operación a la mejora continua, que es el verdadero motor de la competitividad de cualquier empresa. Por eso, en la siguiente parte vamos a enfocarnos en las herramientas que nos permiten analizar los procesos, identificar sus puntos débiles, proponer mejoras que le den su desempeño y generar mayor valor para la organización. Por eso, en esta parte vamos a enfocar nuestras herramientas, vamos a identificar también puntos débiles y proponer mejoras que le den el desempeño y generar mayor valor para la organización. Y en esta lámina empezaremos a hablar de la mejora continua. Hasta ahora hemos aprendido a mapearlos, a ordenarlos en secuencia y a entender su flujo. Pero el gran desafío está en preguntarnos cómo nos hacemos mejores. Aquí vemos las principales herramientas para analizar mejoras en los procesos. Ya en la sesión anterior exploramos el análisis de Pareto, que nos ayuda a enfocarnos en el 20% de causas que generan el 80% de los problemas, la tormenta de ideas que fomenta la creatividad y la participación del equipo y el benchmarking que nos permite compararnos con los mejores del mercado y aprender de ellos. Hoy vamos a complementar con nuevas herramientas que nos va a permitir justamente mejorar en tema de supply chain. Y primero está el diagrama de pescado de Ichikawa, que es una herramienta muy visual para encontrar la raíz de los problemas en lugar de quedarnos en el síntoma. Por ejemplo, hay retrasos en las entregas, nos va a obligar a preguntar por qué ocurre, identificar causas en categorías como métodos, materiales, personas, máquinas o entorno. Luego está el histograma, que es básicamente un gráfico de barras que muestra cómo se distribuyen los datos de un proceso, nos ayuda a ver si la variabilidad está dentro de los límites normales o si tenemos procesos fuera de control que necesitan ser estandarizados. Finalmente tenemos los gráficos de control, que son herramientas estadísticas para monitorear el comportamiento del proceso en el tiempo. Si vemos que el proceso se sale de los límites de control, sabemos que algo ha cambiado y podemos actuar antes de que se convierta en un problema mayor. Lo importante de esta lámina es que entendamos que estas herramientas no se usan de forma aislada, sino que se complementan. Podemos iniciar con Pareto para priorizar, usar un Ishikawa para analizar las causas, implementar una solución y luego monitorear el resultado con gráficos de control para asegurar que la mejora se mantenga en el tiempo y así logramos también cerrar el ciclo de mejora continua, que es identificar, analizar, implementar y controlar. Ahora que ya revisamos las herramientas para analizar mejoras en los procesos y hemos hablado de Pareto, tormenta de ideas, benchmarking, diagrama de espina de pescado, histogramas y gráficos de control, quiero que no lo veamos como una lista estática de herramientas, quiero que lo conectemos también con lo que vimos en la sesión pasada y lo traigamos a la práctica. Por esa siguiente lámina haremos también un repaso rápido de estas herramientas que ya las aplicamos en la clase anterior, para tener un poco fresco en mente antes de pasar a integrar nueva metodología. Empezamos con el análisis de Pareto. Recuerden que esta herramienta nos ayuda a separar lo vital de lo trivial. Si tenemos muchos problemas en la cadena de suministro y no sabemos por dónde atacar, Pareto nos dice que el 80% de los efectos proviene de solo un 20% de las causas. Si encontramos esas causas críticas y las corregimos, lograremos una mejora significativa en poco tiempo. Luego tenemos la tormenta de ideas, que nos va a invitar a reunir al equipo, abrir el espacio para que todos opinen y lanzar la mayor cantidad posible de ideas sin juzgarlas en la primera etapa. Es una herramienta que te fomenta la creatividad y la colaboración y nos ayuda también a descubrir soluciones que tal vez no hubiéramos pensado solos. Y finalmente está el benchmark, que es la práctica de compararnos con los mejores para aprender de ellos. Lo valioso del benchmark no es copiar, sino identificar prácticas que funcionen en otras empresas y adaptarlas a nuestro contexto para elevar el nivel de nuestra propia operación. Ahora que hemos visto de forma ligera las tres herramientas básicas para mejorar procesos, vamos a detenernos un momento para profundizar en una de las más importantes, el principio de Pareto. Así que en el siguiente slide vamos a analizar el principio, sus implicancias y algunos ejemplos para que puedan aplicarlo de forma inmediata. El principio de Pareto establece algo muy poderoso, que el 80% de los resultados provienen de que tan solo el 20% de las acciones o de las causas. Es decir, que la mayor parte del efecto que observamos en un sistema está concentrado en un número reducido de factores. Si lo llevamos a la práctica, podríamos decir que el 80% de ganancias de la empresa suelen provenir del 20% de los clientes o que el 20% de los comerciales generan el 80% de los ingresos. Incluso que el 20% de los defectos en un proceso representan el 80% de los problemas de calidad.
Este principio nos obliga a enfocarnos en lugar de tratar de resolver todos los problemas a la vez, debemos priorizar estos pocos factores críticos que generan el mayor impacto. Cuando aplicamos Pareto a la cadena de suministro, podemos identificar cuáles son los productos que concentran la mayor parte de la demanda, los proveedores que más impacto tienen en el desempeño de la operación o las causas que generan la mayoría de los retrasos. Entender esto nos permite diseñar planes de mejora enfocados, asignar recursos de manera inteligente y lograr resultados más rápidos. Así que quiero que sigan estudiando todo tiene el mismo peso, se encuentran ese 20% de causas críticas y las trabajan de manera sistemática, verán cómo el 80% de los problemas van a empezar a desaparecer. Ya entendimos el principio de Pareto y vimos un poco cómo aplicarlo. Ahora quiero que vayamos un paso más y pensemos también por qué es tan valioso este enfoque en la gestión de procesos. Porque no se trata solo de decir el 80-20 funciona, sino de utilizarlo como una herramienta estratégica para enfocar nuestros esfuerzos, maximizar también el uso de los recursos y tomar decisiones de alto impacto. En el siguiente slide vamos a revisar cuáles son los beneficios más importantes de trabajar con la ley de Pareto y cómo esto puede transformar nuestra forma de gestionar el tiempo y las prioridades en la cadena de suministro. El objetivo de la ley de Pareto es simple pero poderoso, ¿no? Nos vamos a enfocar atención en aquello que genera la mayor parte de los resultados. Un entorno donde los recursos son limitados, el tiempo, el dinero, el personal, no podemos atender todos los problemas al mismo tiempo, entonces hay que filtrar con Pareto y concentrarnos en ese 20% que realmente marca diferencia. Cuando aplicamos este principio, aumentamos la eficiencia del trabajo, dejamos invertir tiempo en tareas de bajo impacto y liberamos espacio para acciones que de verdad agregan valor. Por ejemplo, si detectamos que la mayoría de los reclamos provienen de solamente dos etapas del proceso, podemos priorizar mejorar esas etapas en lugar de revisar toda la operación. Otro beneficio clave es que optimiza el desarrollo de negocio. Al eliminar desperdicios y atacar los puntos críticos, reducimos tiempos de ciclo y mejoramos la satisfacción del cliente y ganamos también competitividad del mercado. También mejora la toma de decisiones, ya no decidimos también por la intuición o por urgencia, sino basándonos en datos que nos dicen dónde están las palancas y dónde están las palancas más importantes, sobre todo para generar impacto y finalmente permite optimizar recursos en el dinero, en el personal, en el tiempo. Es fundamental en entornos donde presupuestos son ajustados y se necesita también justificar cada inversión. Así que en resumen, Pareto no es una curiosidad estadística, es un marco para priorizar, para ser más estratégicos y para garantizar que cada esfuerzo que hagamos tenga el mayor retorno posible. Entonces ya vimos que Pareto nos ayuda a priorizar y enfocar los esfuerzos en las áreas que generan mayor impacto. Sin embargo, una vez que identificamos cuáles son los problemas más relevantes, necesitamos generar soluciones para abordarlos. Y aquí es donde entra en juego la creatividad del equipo. No basta con saber dónde está el problema, hay que abrir la mente, pensar de forma colectiva y proponer alternativas. Para lograr eso, la herramienta o una de las herramientas más potentes que tenemos es la tormenta de ideas. Vamos a ver qué consiste. Y como pueden ver, es una técnica grupal diseñada para liberar la creatividad de las personas y generar la mayor cantidad posible de propuestas en un corto periodo de tiempo. La esencia de esta herramienta es que todos puedan participar sin importar el cargo, la experiencia o el área de trabajo. Cuando hacemos una tormenta de ideas, buscamos crear un ambiente relajado y libre de prejuicios. Aquí no hay ideas malas ni buenas, en un primer momento. El objetivo es que fluyan todas las posibilidades sin censura. Una vez que tenemos sobre la mesa un gran número de propuestas, recién pasamos a analizarlas, a agruparlas y seleccionar las que parecen más viables. Lo poderoso de esta técnica no es que solamente genera soluciones, sino que involucra al equipo en la búsqueda de mejoras, lo que aumenta el compromiso con la implementación de los cambios. Además, fomenta la colaboración porque cada idea puede servir de inspiración para que otro participante la complemente, la lleve a un nivel superior. Por ejemplo, si detectamos que el 80% de los retrasos en cadena provienen de problemas en el transporte, podemos reunir a todos los involucrados, a compras, almacén, operaciones, transporte, y también pedirles que propongan soluciones, desde cambios en la programación de rutas hasta alternativas de proveedores o uso de tecnología para rastreo en tiempo real. Y el resultado final suele ser un conjunto de propuestas más innovadoras y completas que si las hubieran trabajado de forma individual en su oficina, hubiera sido el resultado distinto. Por eso se dice que la tormenta de ideas no solamente resuelve problemas, sino que fortalece la cultura de trabajo en equipo y mejora la comunicación entre áreas. Ya vimos que la tormenta de ideas es una gran herramienta para generar propuestas y fomentar el equipo.
Sin embargo, muchas veces necesitamos algo más estructurado que nos permita no solo lanzar ideas, sino también clasificarlas y entender de dónde viene realmente el problema. Y aquí es donde va a entrar el juego el diagrama de espina de pescado, diagrama de Ichikawa, una herramienta que nos va a ayudar a visualizar de forma clara y ordenada todas las causas posibles de un problema. De modo que vamos a analizarlos una por una y priorizar lo más importante. Este diagrama de espina de pescado, también conocido como diagrama de Chicago de causa-efecto, es una herramienta sumamente poderosa para el análisis de problemas en equipo. Su nombre se debe a que su forma se parece a la espina de un pez, la cabeza representa el problema principal que queremos resolver y las espinas laterales son las categorías de causas que podrían estar generándolo. Esta herramienta es ideal cuando queremos trabajar de forma colaborativa porque nos obliga a poner sobre la mesa todas las posibles causas. No importa si una idea parece muy evidente o muy improbable, lo importante es que quede registrada para poder analizarla después. Normalmente se usan categorías clásicas como las 6M, ¿no? Mano de obra, máquina, método, materiales, medio ambiente y medición. Por ejemplo, si el problema es que los productos están saliendo con defectos de pintura, podemos analizar si la causa viene de la capacitación de los operarios, de fallas en el equipo de pintado, de procedimientos mal definidos, de la calidad de los insumos, de factores ambientales como la humedad o de errores en los instrumentos de control de medición. El gran valor de esta herramienta es que nos quedamos en la superficie del problema. Muchas veces la causa real no es la primera que pensamos. Al visualizar todas las posibles causas podemos profundizar en las raíces y evitar soluciones apresuradas. Lo que buscamos también es facilitar el análisis grupal y que todas participen en la identificación de causas, fomentando una visión integral del problema. Y lo mejor es que no se limita a procesos de producción, también lo podemos aplicar en finanzas, en recursos humanos, en investigación o cualquier área que tenga problemas de resolver. En resumen, el Ichikawa nos ayuda a pasar de la simple percepción del problema a un entendimiento profundo de sus causas, lo que nos va a dar una base mucho más sólida para proponer soluciones efectivas. Entonces ya entendimos cómo funciona el diagrama de Ichikawa y por qué es tan útil para resolver e identificar también causas de problemas. Pero esta herramienta no se limita a resolver un problema puntual, también puede ayudarnos a analizar cualquier proceso o sistema de manera más completa. En la siguiente lámina veremos cómo el diagrama de espina de pescado se convierte en un recurso para mejorar la calidad y también diseñar nuevos procesos y optimizar los existentes de forma más estructurada. Diagrama de piscina de pescado es mucho más que una simple herramienta para encontrar la causa de un problema puntual. Es una metodología también que va a permitir descomponer un proceso complejo en factores esenciales y también organizarlo de manera jerárquica para entender mejor qué está pasando. Y lo podemos usar en cuatro grandes frentes. Primero, para analizar problemas. Segundo, para analizar nuevos diseños. Tercero, nos va a ayudar a mejorar procesos ya existentes. Y por último, es una herramienta clave para mejorar calidad. En entornos donde la consistencia es fundamental, como en la manufactura, los servicios de Chicago, se convierte en un aliado para mantener estándares altos, porque nos va a permitir detectar rápidamente qué variables afectan al resultado final. Si miran el ejemplo del slide, aquí se muestra un problema de retrasos en la salida de vuelos. El diagrama nos ayuda a ver que el problema no se debe a una sola causa, sino a múltiples factores, desde averías mecánicas y tráfico aéreo hasta la limpieza de cabina, llegada a tarea de tripulación o mala comunicación de los vuelos. Eso es poderoso porque nos obliga a ver el sistema completo y no solo culpar a un área. En resumen, esta herramienta nos entrena a pensar de forma estructurada, a ir más allá de la superficie y a construir soluciones sólidas que ataquen las raíces de los problemas. Ahora que entendemos la lógica y los usos del diagrama de espina de pescado, vamos a profundizar su aplicación práctica con un método muy conocido en calidad y mejora continua. El método de las 6M. Como pueden ver, esto nos ayuda a clasificar las causas de un problema de forma sistemática, de tal forma que no se escape ningún factor importante. El método de 6M es una de las formas más populares de construir un diagrama espina de pescado. Lo que va a hacer es agrupar las causas potenciales de un problema en 6 grandes categorías para que podamos analizarlas de forma ordenada y no dejemos nada fuera. La primera, la M, es la mano de obra. Aquí vamos a evaluar si está relacionado con el personal, la capacitación insuficiente, errores humanos, falta de experiencia, sobrecarga de trabajo o incluso temas de motivación que afectan el desempeño. La segunda es la maquinaria.
nos enfocamos en revisar equipos, herramientas o la tecnología que usamos en el proceso. Puede haber fallas mecánicas, falta de mantenimiento, máquinas obsoletas que generan variabilidad. La tercera M es métodos. Aquí analizamos cómo se están haciendo las cosas, los procedimientos, las instrucciones de trabajo, los estándares. Muchas veces el problema no es la persona ni la máquina, sino que el método está mal diseñado o no está estandarizado. La cuarta M es medición. Este es un punto crítico porque si las herramientas de medición, los indicadores o sistemas de control no son precisos, podemos estar tomando decisiones cuando nos equivocados. La quinta M es la materia prima, ¿no? Y nos vamos a centrar si justamente la materia prima cumple con las especificaciones de acuerdo a los bienes y servicios que yo ofrezco como empresa, también los criterios de calidad mínimo. Entonces, ahí tenemos varios factores a considerar y finalmente también tenemos a la última M, que es medio ambiente. Aquí vamos a considerar factores externos que pueden influir en el problema, temperatura, humedad, iluminación, ruido o incluso la disposición física del espacio de trabajo. Lo interesante de este método es que obliga al equipo a pensar en todas las dimensiones del problema, no solo en lo que parece obvio. Así evitamos también soluciones parciales y trabajamos sobre las causas reales, logrando mejoras sostenibles en el tiempo. Y si fijan en el gráfico de la lámina, la estructura es clara, el problema está en la punta del diagrama y cada rama representa una de las M's como, con sus subcausas conectadas. Y este esquema no solo ordena el análisis, sino también que facilita discusión de equipo porque todos pueden aportar desde su área de experiencia o de especialidad. Ya que conocemos las 6M, sabemos cómo agrupar las causas, el siguiente paso es aprender a construir el diagrama. Y la clave está en seguir un procedimiento claro que nos guíe de paso a paso para que el análisis sea profundo y no se nos escape ninguna causa importante. Vamos a pasar a revisar cómo se elabora correctamente. Para que el diagrama de espina de pescado sea útil y realmente aporte valor, debemos seguir un proceso sistemático. El primer paso es definir claramente el problema, situación o evento que querramos analizar. Los más precisos se haya enunciado el problema, más enfocado será el análisis. Una vez definido el problema, pasamos al segundo paso, hacer una lluvia de ideas de causas probables. Aquí buscamos todas las posibles razones que podrían estar generando ese problema. No nos preocupamos por analizarlas aún, solo las colocamos en la cabeza del diagrama, en las distintas ramas, según la categoría que corresponda. Y en el tercer paso analizamos el problema desde cada una de las espinas principales, profundizando en las subcausas. Preguntamos el famoso por qué varias veces para llegar a la raíz del problema y luego tenemos que completar el diagrama con todas las causas probables que surjan, incluso las menos obvias. Si en algún momento el equipo se queda sin ideas, centramos la atención en las espinas que tienen menos causas para asegurarnos de no dejar bases importantes y finalmente con el diagrama terminado pasamos a analizar las causas obtenidas y determinar cuáles vamos a actuar, es decir, vamos a priorizar las causas que tengan mayor impacto en el problema y que sean visibles de resolver. Ahora, en este proceso se convierte al diagrama de Chicago en una herramienta no solo de diagnóstico, sino de planificación de acciones concretas. Nos ayuda a pasar de suposiciones a un análisis estructurado y basado en evidencia, para que las soluciones sean más efectivas y sostenibles. Ahora que ya conocemos el procedimiento paso a paso para elaborar un diagrama de Chicago, vamos a ver cómo se aplica un caso real. Vamos a trabajar también con un ejemplo muy común, un banco que detecta que sus tiempos de espera para los clientes son demasiado altos. Tenemos cómo se identifican las categorías principales y cómo se construye el análisis a partir de ahí. En este ejemplo, el área de control de calidad del banco identificó un problema recurrente. Los tiempos de espera para los clientes eran demasiado largos. Este es el primer paso de su diagrama. Define el problema de forma clara y específica. A partir de allí, el equipo realizó una lluvia de ideas de posibles causas que explicaron por qué los clientes estaban esperando tanto. Para organizar mejor estas causas, se decidió agruparlas en cuatro grandes categorías o espinas principales. La primera categoría es personal de servicio, que puede incluir factores como falta de capacitación, número insuficiente de cajeros o rotación de alta de personal. La segunda es sistema, que se refiere a problemas tecnológicos como caídas de la plataforma, lentitud en la red o procesos manuales que retrasan la atención. La tercera es capacidad de servicio, que va a analizar si el número de ventanillas y el horario de atención son suficientes para que
para la demanda que reciben, y finalmente está la categoría de método que evalúa los procesos internos. Si los procedimientos son engorrosos, si se requiere demasiada aprobación para operaciones simples o si no existen estándares claros. El objetivo de este ejemplo es mostrar cómo el diagrama de Chicago nos ayuda a ordenar las ideas y atacar las causas raíz, en lugar de quedarnos solo con los síntomas. Priorizar las causas más críticas y diseñar un plan de mejora que también reduzca de manera sostenible los tiempos de espera. Ahora que ya hemos identificado las espinas principales del caso del banco, vamos a profundizar en una de ellas para ver cómo funciona el análisis. Tomaremos la espina de personas para formular las preguntas necesarias y encontrar las causas raíz que contribuyen al problema. Ok. En esta etapa del análisis nos concentramos únicamente en la espina de personal. La idea es preguntarnos de forma sistemática cómo influye el personal en el hecho de que los tiempos de espera sean elevados, por qué ocurre esto, en qué momento de atención se genera el mayor cuello de botella. Estas preguntas son fundamentales porque nos ayudan a ir más allá de las percepciones generales y nos permiten definir causas específicas. ¿A qué me refiero con esto? En el ejemplo del banco, al hacer este ejercicio de análisis en grupo, se llegó a tres conclusiones. Primero, se identificó que el personal o las personas no están asistiendo de forma constante a las capacitaciones y esto genera que no tenga claridad sobre los procedimientos actualizados. Segundo, se encontró que muchos de ellos presentan desconocimiento de algunos procesos críticos, lo que nos va a obligar a consultar o detener la atención para pedir ayuda, generando demoras. Y tercero, se observó que la agilidad en la digitación es baja, lo que incrementa el tiempo por transacción. Ya sé que la fila también avance más lentamente, ¿no? Y el valor de este paso es que una vez que tenemos identificadas esas causas, podemos diseñar acciones específicas de mejora, reforzar programas de capacitación, establecer métricas de asistencia o implementar entrenamientos prácticos para mejorar la velocidad de registro de datos. Entonces, ya he identificado las primeras causas en la espina de personas, pero el análisis no se queda ahí. La verdadera utilidad de un diagrama de Chicago es ir a una parte más profunda, preguntarnos el porqué de cada causa para descubrir la raíz del problema. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto en este ejemplo, ¿no? Y en esta etapa entramos en un análisis más detallado. No basta con quedarnos con la causa superficial, necesitamos encontrar qué la está provocando. Por ejemplo, en el caso del personal que presenta desconocimiento del proceso, se descubrió que el problema no es su falta de interés, sino que los planes de entrenamiento están desactualizados porque siguen usando el software anterior. Es decir, están capacitando sobre un sistema que ya no está en uso, lo que genera errores y retrasos cuando tiene que operar el sistema real. En el segundo caso, donde el personal no es ágil en la digitación, encontramos que el problema viene desde el diseño del puesto. En el perfil del cargo nunca se especificó que esta competencia era relevante. Eso significa que no se evalúa el momento de contratar y por lo tanto hay empleados que cumplen bien en otras funciones, pero carecen de la destreza para digitar rápidamente. Ese nivel de análisis es crucial porque nos da también información accionable. Actualizar los planes de entrenamiento con el software vigente, revisar los perfiles de puesto y asegurarnos también que incluyen habilidades que el cargo realmente necesita. Solo así se va a poder atacar la raíz del problema y no solo el síntoma. Y ahora que ya identificamos y profundizamos en las causas, podemos ver cómo estas se plasman visualmente en el diagrama de Chicago. Vamos a observar ahora cómo luce el resultado de este análisis en la categoría de personas. Y en este diagrama que estamos viendo en esta lámina, vemos el resultado final del análisis. Todas las causas que identificamos se organizan de forma jerárquica, partiendo desde la espina principal que representa la categoría de personas. Vamos a observar que al primer nivel encontramos causas como eh, justamente el desconocimiento del proceso, la falta de agilidad en la digitación. Luego, en el segundo nivel, estamos viendo que los factores que originan estos problemas son, por ejemplo, los planes de entrenamiento que no están actualizados y los perfiles de cargo que no especifican las competencias necesarias. Y lo importante de esta representación es que nos da una visión clara y estructurada de dónde están los puntos críticos que debemos atacar. Si lo miramos de forma integral, todo esto se conecta con el problema principal.
el tiempo de espera muy elevado para los usuarios del banco. Este diagrama es una herramienta que no solo nos ayuda a entender el problema, sino también a priorizar acciones. Aquí podríamos concluir que lo primero es actualizar los planes de entrenamiento y revisar el diseño de los perfiles de apuesto para que incluyan esta competencia de digitación. De esta manera también reducimos las causas en la raíz y mejoramos también el servicio de forma sostenible. Ya que hemos resultado de nuestro análisis para la categoría de personas, el siguiente paso es completar el diagrama incluyendo las demás espinas mayores: sistema, capacidad de servicio, método. Esto nos va a permitir también tener una visión más completa de todas las causas que impactan el problema identificado. Ahora sí, aquí tienen el diagrama de Chicago totalmente desarrollado. Pueden ver que hemos analizado no solo la categoría de las personas, sino también las de sistema, la de capacidad de servicio y método. Por ejemplo, en sistemas encontramos como la falta de mantenimiento de los equipos, las caídas constantes de la aplicación móvil, la insuficiente capacidad para manejar el alto volumen de usuarios. En capacidad de servicio vemos que se ha identificado que el número de cajas y sucursales es insuficiente para la demanda actual y en método observamos que los casos de atención no están alineados con el servicio físico y esto genera un cuello de botella. Y este análisis nos entrega el mapa muy claro donde se originan los principales puntos de fricción, ¿no? Y la gran ventaja es que al ver todo de manera gráfica podemos priorizar acciones, actualizar planes de entrenamiento, invertir en la infraestructura tecnológica, abrir nuevas sucursales o reforzar quizás los canales virtuales, entre otras medidas. Con un diagrama como este dejamos de reaccionar a los problemas de forma aislada y pasamos a tomar decisiones basadas en datos. Un enfoque más integral para reducir el tiempo de espera de forma ya sostenible. Y una vez que tenemos este diagrama completo, es momento también de profundizar el análisis. No se trata solamente de identificar las causas, sino también de encontrar relaciones entre ellas y priorizar cuáles vamos a atacar primero para lograr el mayor impacto. Esta parte quiero que noten algo importante. Cuando empezamos a profundizar en las causas, es común que lo que inicialmente parecía un problema aislado en una categoría termine conectado con otras categorías. Por ejemplo, aquí vemos que el elevado número de usuarios es una de las causas de las caídas en la app móvil, y esto se relaciona directamente con la categoría de capacidad de servicio, porque la falta de sucursales y de las cajas suficientes provoca que más usuarios se conecten a la app, y esto va a generar una sobrecarga en dicha aplicación. Y esto nos confirma que el problema no está separado, son parte de un sistema y al descubrir que estas conexiones podemos también diseñar una solución más integral. Finalmente llegamos a la conclusión de que la causa raíz está en la insuficiente capacidad de servicio del banco, considerando todos sus canales, virtual, telefónico y físico, que es lo más usual que tenemos en los bancos. Es decir, mejorar solo la aplicación no solo no resolvería el problema, sino reforzamos también la infraestructura física y también los procesos internos. Y este tipo de análisis es el que va a permitir ir más allá del síntoma y llegar al origen del problema para tomar decisiones estratégicas y sostenibles. Ahora que hemos identificado la causa de raíz y comprendido cómo interactúan las categorías del diagrama de Chicago, es momento de pasar de la fase de análisis a la fase de acción. Vamos a hablar de cómo diseñar intervenciones concretas que ataquen de manera directa a los problemas detectados. Y justamente aquí lo que tenemos es que ya está claro el problema, las cosas principales, y aquí hay una propuesta de intervención, ¿no? Aquí no buscamos una solución genérica, sino acciones muy específicas que ataquen la raíz del problema. Por ejemplo, podemos comenzar determinando cuáles son las solicitudes más frecuentes de los usuarios, y asegurarnos de que éstas se resuelvan de forma eficiente a través de canales telefónicos y virtuales. Así decongestionamos la atención presencial y reducimos el tiempo de espera. Otro paso es revisar la población que atiende cada sucursal. Si una está sobrecargada, podemos redistribuir la carga hacia otras sucursales cercanas o habilitar más puntos de atención temporal en horarios pico. También es fundamental evaluar la distribución física de las instalaciones. Si detectamos que hay un cuello de botella por falta de ventanillas o personal, debemos rediseñar los espacios para incluir más operadores y mejorar el flujo de atención. Por último, no olvidemos el soporte tecnológico. Intervenir los servidores que soportan la aplicación móvil para aumentar su capacidad es clave para evitar caídas y que los usuarios puedan hacer más operaciones, también de forma simultánea. Estas intervenciones no solo atacan al síntoma, también generan una mejora sostenible en la cadena de servicio del banco, reduciendo también el tiempo de espera y aumentando la satisfacción del cliente, que es súper clave. Hasta aquí hemos discutido acciones generales para intervenir y mejorar el proceso. Ahora quiero mostrarles un ejemplo más visual.
En esta lámina tenemos un ejemplo completo de diagrama de espina de pescado aplicado a una falla de maquinaria, ¿no? Que va a ser el problema principal. Por ejemplo, en el área de control vemos que el sistema no reportó las fallas a tiempo y que los registros de mantenimiento no tenían el nivel de detalle necesario. Eso nos dice que el problema no es solo técnico, sino también gestión de información. En la categoría de proceso, detectamos que no seguían procedimientos estándar, lo que provocó que se omitieran reemplazos de piezas. Aquí la solución puede ir hacia documentar, a estandarizar, a capacitar. En la categoría de personas, parece un patrón interesante. El personal no estaba capacitado, no reportó ruidos extraños y la comunicación con el proveedor se retrasó. Esta información es muy clave porque nos indica que necesitamos reforzar competencias y protocolos de reacción. En tecnología encontramos que el equipo no contaba con sistemas modernos de detección de fallas. Eso es un hallazgo clave porque aunque capacitemos al personal, si no tenemos sensores o alarmas tempranas, seguiremos detectando el problema tarde. Por último, en medio ambiente y diseño vemos que incluso el espacio físico juega un rol, ya que el acceso para mantenimiento es complicado y eso dificulta actuar rápido. Este ejemplo nos demuestra que el diagrama de espina de pescado es más que un ejercicio académico, es una herramienta poderosa que nos permite ver el problema en su totalidad y no solo atacar el síntoma. Cuando lo aplicamos bien, podemos diseñar soluciones integrales y sostenibles. Ya vimos como un ejemplo de análisis de causas aplicada a una falla maquinaria. Ahora quiero que llevemos esta herramienta a un contexto más cercano. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es el proceso de distribución y entrega de productos, o lo que conocemos como en el día a día el delivery, ¿no? En esta análisis es un ejemplo muy práctico. Se enfoca más que nada en delivery incorrecto, dañado y retrasado, que es un problema muy común que ocurre a las aplicaciones como Pedidos Ya, Rappi, y podemos desglosar las posibles causas en diferentes categorías. Por ejemplo, en maquinaria solo se dispone de un vehículo, el mantenimiento es deficiente, existen fallas permanentes en la máquina que ha quitado. Eso nos hace pensar en la necesidad de invertir en flota adicional y planes de mantenimiento preventivo. En métodos no hay una ruta definida, no hay un mapa de la ciudad, las recetas no están detalladas, los productos tienen nombres idénticos. Aquí vemos un gran potencial de mejora mediante estandarización de procesos y sistemas de planificación de rutas. En la mano de obra, el personal desconoce las calles y no tiene capacitación en manejo de productos y no utiliza herramientas de apoyo. Eso también indica la necesidad de entrenamientos continuos y quizás herramientas tecnológicas como GPS o apps de reparto, medio ambiente también. Se reciben pedidos en horarios complejos, hay tráfico intenso y referencias de clientes poco claras. Eso nos recuerda también que hay factores externos que tampoco vamos a poder controlar, pero sí podemos anticipar con estrategias como ventanas de entrega o planificación de horarios. Los materiales, el material del empaque es inadecuado, los productos llegan dañados del proveedor. Aquí el problema va a estar en la calidad de los insumos y la gestión de proveedores. La medición no se estima bien el tiempo de entrega, lo que genera incumplimientos. Aquí va a ser crucial usar indicador de desempeño y herramientas de seguimiento. En este ejercicio nos permite ver que el problema del delivery no es solo el repartidor del vehículo, también es un problema sistémico que involucra a la organización, desde compras hasta un equipo de operaciones. Al final, el objetivo es que podamos priorizar cuáles estas causas atacaremos primero para generar el mayor impacto. Como vimos en Pareto, no todas las causas tienen el mismo peso, así que debemos enfocarnos en aquellas que nos den mayor resultado. Ahora, también tenemos un ejemplo más de un servicio eficiente en hotel. Por ejemplo, acá tenemos todo lo que corresponde a políticas, a procesos, a personas, a la tecnología, al medio ambiente. Bueno, en este ejemplo, en realidad lo que nos busca enseñar es que el análisis de causa raíz no es exclusivo de manufactura o logística, también es para aplicar la experiencia del cliente, a servicios. Un hotel que entiende sus causas puede implementar políticas, capacitar a su equipo, actualizar su CRM, mejorar también el sistema de asignación de habitaciones para repetir errores. Porque acá los problemas que se identificaron era que no existen políticas para manejar reservas en temporadas altas ni para resolver problemas de última hora. La ausencia genera caos en la planificación y deja al personal sin elementos claros. Justamente el personal es nuevo, desconoce acciones a tomar, entrega tarjetas claves erróneas. Y ahí es clave, digamos, la inducción en la capacitación. En los procesos no se confirmaron las preferencias de los clientes, ni se definió un procedimiento estándar para reubicar a huéspedes. Y eso demuestra que el problema tampoco es operativo, sino también el diseño de cómo está el proceso, entre otros puntos, ¿no? Y bueno, para poder, digamos, verlo de forma un poco más aplicativa, vamos a ver un siguiente video que nos va a explicar cómo construir un Ichikawa en 5 pasos. ¿Algún momento?
A ver, chicos, retomando la clase, permítanme un momento. Bueno, lo que hemos visto en este video de realidad es que en 5 minutos han tratado de explicar de forma práctica cómo construir el Ichikawa paso a paso. El objetivo es que puedan visualizar también gráficamente el procedimiento. Ahora que ya entendemos un poco más de la teoría y hemos visto también el paso a paso de construir el Ichikawa, vamos a centrarnos ahora en otra herramienta estadística muy útil que es el histograma. Histograma en realidad solamente es una herramienta gráfica que nos ayuda a visualizar datos de manera agrupada en intervalos. En otras palabras, si tenemos un gran conjunto de datos, el histograma nos permite agruparlos y ver cómo se distribuyen. Por ejemplo, en el gráfico a la derecha observamos los tiempos de espera de clientes medidos en minutos. El histograma nos muestra de forma inmediata dónde está la mayor concentración de casos. En este ejemplo vemos que en el grupo entre 0 y 20, y como se va reduciendo también la frecuencia a medida que el tiempo de espera es mayor. Las ventajas es que nos permite comprender la tendencia central, donde se concentra la mayoría de datos. Nos da información sobre la dispersión y la variabilidad del proceso y en una forma también sencilla y visual de detectar patrones, desviaciones o comportamientos atípicos. El gráfico en realidad es muy utilizado para control de calidad y mejora continua porque nos muestra un vistazo si un proceso ha funcionado dentro de lo esperado o si hay problemas que requieren atención. Ya vimos que es un histograma y sus ventajas principales. Ahora veamos sus utilidades prácticas para análisis de procesos y toma de decisiones. Histograma no solo nos ayuda a visualizar datos, sino que es una herramienta muy poderosa para la mejora continua. Primero, va a proporcionar mediante un punto de partida para formular la hipótesis sobre el desempeño de un proceso. Si observamos que la mayor parte de los datos se concentran cerca de un límite de especificación, como vemos en el gráfico, esto podría ser una señal de alerta de que el proceso está en riesgo de incumplir con los estándares. Además, el histograma es útil cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos, ya que nos permite organizarlos y analizarlos de forma más detallada. También facilita la comunicación visual. Cualquier persona que también mire el gráfico puede entender de inmediato dónde está concentrado el problema. Otra gran utilidad es que podemos comparar los resultados del proceso con las especificaciones del cliente y determinar si estamos cumpliendo o no con lo esperado. Y finalmente, si hacemos histogramas periódicos, podemos identificar si ha habido cambios en el comportamiento del proceso y tomar decisiones preventivas antes de que ocurra un problema mayor. En pocas palabras, el histograma no solamente es descriptivo, sino también que puede ser diagnóstico y predictivo para que nos ayude a tomar decisiones informadas y diseñar planes de acción para mejorar. Entonces, con la utilidad del histograma para detectar problemas y tomar decisiones, vamos a ver un ejemplo concreto. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el proceso de productividad. Podemos medir cuántas piezas fabrica a cada trabajador al mes y graficar la distribución para detectar si hay empleados muy por debajo o por encima también del promedio. Eso nos va a permitir tomar decisiones sobre capacitación, realización de tareas o incluso incentivos, ¿no? También vemos en el tema de mantenimiento de equipos de medición. Podemos aquí registrar frecuencia de las averías en las máquinas en un periodo específico. Si el histograma muestra un patrón alto de frecuencia en ciertas máquinas, podemos priorizar también mantenimiento preventivo, planificar reemplazos. También se usa la atención al cliente para medir el número de reclamos por mes y detectar si existen picos en determinadas temporadas o áreas. En auditorías o inspecciones, el histograma permite también ver el número de no conformidades por departamento, facilitando el enfoque de acciones correctivas en las áreas más críticas. Y en procesos productivos podemos medir productos rechazados, desperdicios, productos reparados, de modo que podemos detectar también si existe una tendencia creciente en el número de defectos o si las acciones de mejora están dando resultados. En resumen, el histograma es una herramienta muy versátil que nos va a permitir convertir datos dispersos en información visual clara y accionable. Ahora, veamos un ejemplo práctico, ¿no? Tenemos en este caso un call center que registra el tiempo de duración de 40 llamadas. Primero vamos a agrupar los tiempos en intervalos de 10 segundos
como vemos acá, luego tenemos de 10 a 20 y así sucesivamente hasta llegar a 60. En la tabla vamos a ver la frecuencia absoluta, que es justamente, o sea, es un veo amarillo, que va a ser el número de llamadas que cae en cada intervalo. Luego tenemos la acumulada, que suma progresivamente los datos para ver total hasta ese punto. Y la porcentual, ¿no? Que es justamente donde está con la cabecera en rojo, que nos va a decir qué porcentaje representa sobre el total de llamadas. Luego con estos datos construimos el histograma que aparece a la derecha, justamente este gráfico. Las barras van a mostrar cuántas llamadas duran dentro de cada rango, ¿no? Vamos a observar que la mayoría de llamadas se concentran entre el 20 y el 40, ¿no? Con un pico de intervalo de 20 a 30 segundos. Esto es útil porque nos permite también, bueno, siendo supervisor de call center, dimensionar correctamente la carga de trabajo y optimizar también el número de operadores necesarios para atender la demanda. Este tipo de análisis también se puede aplicar a los procesos productivos, tiempos de entrega, control de calidad o cualquier otro indicador medible y repetitivo. Aquí vemos algunos ejemplos histogramas, por ejemplo, uno común de barra simple. Simplemente acá vemos la representación de la frecuencia de un solo conjunto de datos. Por ejemplo, aquí vemos un conjunto de alumnos clasificados por estatura, entre donde la mayor parte podemos ver que está concentrado entre 1,70 y 1,80 metros. Este tipo de histograma es ideal para observar la distribución y concentración de un único dato cuantitativo. Luego tenemos el histograma de barra compuesta. Aquí comparamos dos categorías dentro de cada intervalo. En este caso, hombres y mujeres, podemos ver no solo cuántas personas hay en cada rango, sino también cómo se distribuyen por género. Ese tipo de histograma es útil cuando queremos identificar diferencias internas en los grupos y analizar también composición de datos. Entonces, en resumen, los histogramas nos ayudan a ver patrones y concentraciones de datos de forma clara según lo que necesitamos. Podemos elegir también un histograma simple o uno compuesto para enriquecer el análisis. Entonces, ya vimos que los histogramas nos ayudan a visualizar datos, detectar patrones de comportamiento. Vamos a pasar a otra herramienta de control de procesos, los gráficos de control. Los gráficos de control son fundamentales para el monitoreo de procesos en tiempo real. Nos permiten vigilar el desarrollo de los procesos de producción e identificar rápidamente variaciones inusuales o anomalías. Sirven para diferenciar entre variaciones normales que van a formar parte del proceso y las especiales que pueden indicar un problema que requiere intervención. En el gráfico que vemos en la diapositiva, cada punto representa una medición de una característica del proceso. Por ejemplo, eh, el diámetro de una pieza fabricada a lo largo del tiempo, las líneas horizontales pueden representar también los límites de control, el límite superior y el inferior. Mientras los puntos estén dentro de esos límites, acá estamos viendo los límites, consideramos que el proceso está bajo control. Pero si un punto sale fuera del rango, por ejemplo, acá está ya fuera del rango, como vemos en el extremo derecho de la gráfica, es una señal de alerta. Puede haber ocurrido un error, una falla en la máquina, un cambio en la materia prima, un mal procedimiento. Y cuando detectamos un punto fuera de control, el siguiente paso va a ser investigar la causa raíz y corregirla para evitar que el problema se repita. De esta manera, los gráficos de control nos sirven para supervisar eh, y sobre todo también para mejorar continuamente la estabilidad del proceso. En resumen, los gráficos de control nos van a ayudar a tomar decisiones basadas en datos y a prevenir defectos antes de que lleguen al cliente. Entonces ya entendimos la finalidad y el objetivo del gráfico de control, cómo se interpreta. Ahora veamos cómo se usa en la práctica y por qué son tan valiosos en el tema de calidad. Los gráficos de control nos van a permitir verificar si un proceso está estable, funcionando de forma predecible, si los puntos están dentro de los límites de control o si siguen algún patrón aleatorio, el proceso está bajo control, ¿no? Entonces tenemos también en gestión de calidad su diagnóstico, es decir, programas de calidad como ISO 9001, el Six Sigma. Los gráficos de control ayudan a monitorear el desempeño en el tiempo, identificar desviaciones, priorizar acciones correctivas. También podemos diferenciar entre la variación común, que es la propia de un sistema, y la variación especial, que puede ser causada por algún factor externo o anormal, por ejemplo, una máquina mal calibrada, un operador sin entrenamiento, un lote defectuoso de materia prima. También tenemos la detección temprana de problemas. ¿Por qué? Porque los gráficos de control también sirven como un sistema de alarma, nos avisan antes de que un problema se convierta en un defecto grave y nos permite actuar de manera preventiva en lugar de reactiva.
y también son el corazón de un proceso de control estadístico, ¿no? Que se usa mucho en empresas de manufactura, en farmacéuticas, en logística, incluso en servicios para garantizar consistencia y cumplimiento de estándares. Entonces, ya vimos los usos de los gráficos de control, pasemos a analizar quizás este breve ejemplo. Aquí lo que vemos es un gráfico de control tipo P que se usa para monitorear la proporción de unidades defectuosas en una muestra de producción. En el eje horizontal tenemos las 20 muestras de producción tomadas. Horizontal es este lado, y luego tenemos el eje vertical, que es la fracción de defectos observadas en cada muestra. La línea central, justamente esa línea es el valor medio P, ¿no? Que representa el promedio histórico de los defectos. Luego tenemos la línea superior, que es el límite de control superior, y la inferior, que justamente esta que está acá abajo. Mientras los puntos caigan entre estas líneas, el proceso está bajo control estadístico. Y en este caso, vemos que la última muestra, la 20, supera el límite de control superior justamente por aquí. Lo que indica que hay una causa especial que debe investigarse. Y eso no es solo una variación normal de procesos, probablemente ocurrió algo en esa tanda de producción, como materia prima defectuosa, falla de calibración, error humano, etcétera. Y cuando encontramos estos puntos fuera de control, debemos iniciar el proceso de análisis de causa-raíz. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar el problema y prevenir que vuelva a suceder. Ahí podemos aplicar Ishikawa. Con este tipo de gráficos también nos permite anticipar a problemas mayores, evitando que lleguen productos defectuosos al cliente y reduciendo los costos de reprocesos o devoluciones. Ahora, la gran pregunta es, si ya tenemos claros los gráficos de control que nos ayudan a detectar anomalías, a mantener estabilidad en los procesos, pasemos también a ver cómo se analizan los procesos para optimizar y reducir ineficiencias. Cuando hablamos de analizar procesos, no se trata solo de observar cómo se ejecutan, sino de cuestionar cada paso para identificar desperdicios, redundancias y oportunidades de mejora. De hecho, aquí en esta lámina vemos algunos ejemplos, ¿no? Eliminar la burocracia, eliminar duplicaciones, evaluar el valor agregado, simplificar y reducir ciclos, pruebas de errores, eficiencia de recursos y estandarización, las alianzas con los proveedores, un lenguaje simple y claridad. Pero finalmente, lo que va a ser clave va a ser la identificación de los problemas y sus riesgos. Porque solo lo que podemos entender, lo que está identificado, vamos a poder también mejorar, ¿no? En resumen, analizar un proceso significa verlo con lupa, eliminar lo innecesario, estandarizar lo necesario y utilizar lo que aporta valor. Ese va a ser el corazón de la mejora continua. Ahora, algunas sugerencias que podríamos considerar, por ejemplo, para reducir el tiempo en los procesos logísticos, es también conocer, a ver, uno podría ser conocer nuestro propio lead time, que es el primer paso, va a ser medir, ¿no? Si no sabemos cuánto tiempo toma cada fase del proceso, por ejemplo, el número de días, el número de horas, el número de minutos o segundos, no vamos a poder mejorar, ¿no? Conocer el lead time nos permite identificar cuellos de botella, aplicar técnicas de Lean Manufacturing. El enfoque Lean busca eliminar desperdicios, eso incluye el tiempo muertos, movimientos innecesarios, exceso de inventario, reprocesos. Al aplicar Lean, logramos procesos más esbeltos y rápidos. Luego, algo que está muy interesante también es el cross-docking y just-in-time, ¿no? Esas técnicas reducen el tiempo que la mercadería pasa en el almacén y en el cross-docking los productos prácticamente no se almacenan, llegan, simplemente se clasifica a dónde tiene que ir y se despacha, ¿no? Con JIT también recibimos lo que necesitamos en el momento justo. Reducir también los niveles de inventario, aunque suene contraintuitivo, menos inventario también significa menos capital inmovilizado y menos tiempo en almacenamiento. Y tener menos tiempo de almacenamiento es menor costo, ¿no? Eso sí, también se requiere un control preciso de la demanda, proveedores confiables, también mejorar la intralogística. ¿Qué me refiero con intralogística, no? Que es optimizar el layout del almacén, las rutas de picking, uso de montacargas y zonas de carga o descarga, ayuda a que los tiempos también de preparación de pedidos sean más cortos y eficientes. Y también es bueno y muy útil implementar un sistema de gestión de almacenes. ¿Por qué? Porque un software de gestión permite digitalizar el control de ubicaciones, optimizar picking, mejorar trazabilidad y tomar decisión en tiempo real. Entonces, son estrategias generales que podemos implementar para reducir tiempos logísticos, ¿no? Ahora vamos a ver herramientas un poco más específicas. De hecho, ahí estamos viendo, por ejemplo, en el tema de tractocamiones, lo que es telemetría y GPS, ¿no? Que nos va a permitir monitorear en tiempo real la ubicación de los vehículos, optimizar rutas
y reacción ante imprevistos. Por ejemplo, otro ejemplo que estamos viendo ahí en la imagen es el etiquetado con códigos de barras o el RFID, que agiliza el registro de entradas y salidas, mejora la trazabilidad, también te permite disminuir el tiempo de conteo manual. Luego también tenemos tecnologías de visibilidad de la cadena que permiten ver en un solo panel qué está pasando en toda tu cadena de suministro, detectar cuellos de botella y tomar decisiones más rápidas. Y algo que hoy está muy de boga es las herramientas de planificación avanzada, ¿no? Que nos van a ayudar a simular escenarios, a calcular lead times y a optimizar también la asignación de recursos, ¿no? Que tiene que ver mucho con programación lineal. Y el mensaje principal aquí es que no se trata solamente de cambiar procesos, sino de apoyarse en herramientas para ganar velocidad, precisión y competitividad. Ahora, para mejorar los tiempos en la cadena de suministro, también debemos trabajar bajo cuatro ejes, ¿no? Primero es el tipo de orden y las actividades. También hay que revisar si las tareas se están haciendo en la secuencia correcta, si es posible hacer algunas en paralelo. A veces solo el hecho de reordenar puede generarte un ahorro en tiempo de espera, ¿no? Reducir también las interrupciones, es decir, eliminar alguna parada innecesaria, tiempo muerto, cuello de botella que hace que el proceso se detenga. Eso solamente se puede lograr con mejor coordinación entre áreas y comunicación en tiempo real. Reducir movimientos y mejorar la ubicación, aplicar principios del área eficiente, por ejemplo, ubicar materiales, herramientas, estaciones de trabajo más cercas para sus traslados. Y las prioridades es definir qué actividades tienen mayor impacto y deben ejecutarse primero, ¿no? Eso te va a evitar que recursos valiosos se usen en tareas de poco valor mientras las críticas quedan pendientes. La idea de esta lámina es que los estudiantes comprendan que reducir tiempo no es solo trabajar más rápido, sino diseñar procesos inteligentes que influyan de manera natural y sin desperdicios. Aquí en esta lámina, para poder ver un poco cómo se diseña y mejora de procesos, estamos viendo el proceso de la entrada de los vehículos hasta la entrega al cliente, ¿no? Los procesos de recepción y entrega del producto terminado. La importancia de esta es entender que cada etapa es una oportunidad de mejora. Podemos reducir tiempos de espera en la descarga o quizás evitar exceso de inventario en el almacén. Y justamente ahora lo que quiero que vean en el siguiente slide es la eliminación de pasos innecesarios, ¿no? Es visualizar qué actividades nosotros podríamos optimizar, combinar o incluso eliminar. Por ejemplo, ¿no? El almacén de recepción, que justamente está tachado, si implementamos quizás inspección en línea o auditorías de proveedores, podríamos recibir la materia prima directamente de producción sin pasar por una inspección repetitiva. También podemos aplicar técnicas como just in time y cross-docking. La materia prima pasa directo a la línea de producción y reducimos costos de inventario y espacio. Por ejemplo, también vemos almacenaje de producto terminado. Si trabajamos con producción contra pedidos, sistemas de pool, podemos despachar el producto inmediatamente, reduciendo tiempos de espera. El embarque, justamente en algunos modelos de otras empresas se puede consolidar y despachar directo al cliente, evitando movimientos innecesarios. Entonces, el objetivo aquí es eliminar actividades que no generen valor, reducir desperdicios y así mejorar tiempos, costos y servicio al cliente. Y digamos, vemos el proceso optimizado, ¿no? Que lo que busca más que nada es disminuir tiempos de espera, que es súper clave, también reducir inventarios intermedios y sobre todo minimizar transporte innecesario para que tengamos una mejor rentabilidad y sobre todo eliminar lo que no tenga valor y simplificar también el control de calidad, ¿no? Ahora vamos a llevar esto un poco más allá. Si bien estamos tachando algunos más. ¿Por qué? Porque se ha marcado en rojo que hay actividades también que no agregan valor o generan desperdicio. Y esas son oportunidades claves de mejora porque, digamos, en el caso del tema de almacén, de recepción y control de calidad, pueden duplicar actividades que pueden integrarse en el flujo de producción. En el tema de materia prima y producto terminado, puede generar inventario innecesario y costos de espacio, y sobre todo el embarque intermedio también puede representar un doble manejo de carga que también se puede simplificar, ¿no? Entonces, la idea siempre es identificar, o sea, no es eliminar por eliminar, también hay que identificar qué riesgos tendrías al eliminar una actividad, ¿no? Por ejemplo, control de calidad. Eso también te puede generar un debate y también puede mostrar que la mejora de procesos no es solo recortar pasos, sino también tienes que equilibrar eficiencia con calidad y control. Entonces, la idea es que, si bien es bueno los menos pasos y generar quizás una menor espera, un menor costo logístico, también saber en qué, sin reducir también el tema de la calidad o bueno, el servicio al cliente que puedas tener. Y entonces, antes de cerrar esta parte, también quiero dejarles un mensaje clave, ¿no?
Hasta este punto hemos visto herramientas, ejemplos y casos reales que nos muestran que cualquier proceso puede mejorarse. Es importante, de hecho, recordar, ¿no? Que incluso los procesos que hoy funcionan bien, con el tiempo pueden dejar de dar los mismos resultados, y es ahí donde debemos revisarlos, ajustarlos y rediseñarlos. También quiero que se queden con esta idea: la mejora de procesos no es un proyecto que termina, sino un ciclo continuo. Siempre habrá una manera de hacer las cosas mejor, más rápido, con menor desperdicio y generando mayor valor. Eh, y para profundizar también en esta idea de mejora continua, vamos a ver esta reflexión de Tom Peters, que las empresas excelentes no solamente creen en la excelencia, también en la mejora continua y el cambio constante. Esta frase nos recuerda que debemos ver la mejora como un hábito, no como una actividad aislada. La mejora continua es lo que nos va a mantener competitivos y relevantes en un entorno en constante cambio. Y para también cerrar de forma práctica, quiero que se lleven estas conclusiones, ¿no? Es necesario, es muy relevante mapear y visualizar los procesos en lo posible de forma gráfica para comprenderlos mejor y decidir qué mejorar. También esos procesos se tienen que medir los tiempos, también ver los riesgos de cada uno, modificar también un proceso parcial o totalmente nos permite también obtener mejores resultados, pero siempre analizando el equilibrio entre la calidad versus la eficiencia. También es importante pedir la participación del personal, es decir, involucrar al equipo, ya que ellos van a conocer el día a día. Hay partes en las cuales no es tu especialidad y vas a tener que apoyarte con otras personas, articular de forma integrada, porque nada está aislado. No olvidemos también que los procesos cambian con la tecnología, debemos adaptarnos para mantenernos actualizados. De hecho, la tecnología nos brinda hoy en día muchas herramientas que nos permiten optimizar en muchos aspectos a nivel de recursos, de tiempo, de control, de trazabilidad, y eso también nos va a permitir analizar de forma más integral y sistémica exactamente dónde deberíamos ver que se podría generar mayor productividad, generar valor y dónde no, ¿no? Y con esto vamos a cerrar la sesión de hoy. Igual, es importante también que puedan tener esto, y les agradezco mucho hoy por su espacio y su tiempo. Nos vamos a ver también ya la próxima semana. Igual tienen aquí la bibliografía donde pueden leer un poco más de información acerca de mejora continua, de logística, de operaciones. Y eso es todo de mi parte. Que tengan un excelente fin de semana y ya nos estamos viendo, chicos. Muchas gracias.